Hi boys and girls, for this activity you're going to be practicing how to make different numbers. For example, this is the number 10 and they're saying 10 is 6, so you have 6 here. And how many more do you need to make 10? So you count 6, 7, 8, 9, 10. So then you have to think about how many more did you add. I added 1, 2, 3, 4. 4 purples. So 10 is 6 and 4 more. Then you go to 4, which is the next one. It says 4 is 2. And how many more do you need to make 4? So 2, 3, 4. I added 2 more. And you do the same for all of them, but then towards the end, it's the same, it's just different wording. It says 7 is blank and 5. So you have 5. How many more do you need to make? 7, 6, 7. So it would just be 2. And that's all you do. Hola niños, para esta actividad van a practicar haciendo números. Como aquí en total tienen 10, pero como pueden ver aquí no tienen un objeto. So dice 10 es 6 y luego aquí tú tienes que poner cuántos más necesitas para hacer 10. So ya tienes 6, so vas a poner aquí 7, 8, 9 y 10. So ¿cuántos más pusiste para hacer 10? So puse 1, 2, 3, 4. So 10 es 6 y 4. Luego van a ir igualmente acá abajo. Total tienes que tener 4. Tengo 2. So necesito 3, 4. Necesito 2 más. Y así vas a hacer todos los problemas que están aquí. Pero cuando llegues acá abajo, por ejemplo aquí, nomás está la letra un poco diferente. Dice 4 es un número y 3. So es la misma cosa, nomás vas a estar completando lo de arriba. So ya tengo 3, 4. So necesito nomás uno más. Y es todo lo que tienes que hacer.